Hola, soy Aline y en esta cápsula me gustaría platicarles un poco sobre las culturas prehispánicas. Cuando pensamos en cuándo empezó México, muchas veces o por lo general lo hacemos a partir de la fundación de Tenochtitlan, que fue en 1325. Pero antes de ellos vivieron otras culturas, varias y por mucho tiempo. Fíjate, primero veamos de forma general qué etapas conforman la historia de nuestra historia desde las diferentes civilizaciones. Primero, la prehispánica, de las cuales les voy a hablar. Dos, el imperio azteca, que es ya con la inauguración de Tenochtitlan. Tres, la conquista y dominación española. Y cuarto, el México independiente. Quinto, los siglos XX y XXI. Para que visualices lo importante de estas culturas, déjame que te cuento que todas estas etapas suman alrededor de 4.500 años y de esos la época prehispánica suma 4.021 y las siguientes todas juntas como 520 años. Pues proporcionalmente es muchísimo lo que sucedió en las civilizaciones prehispánicas, ¿no crees? Por eso creo que es importante que hagamos un breve recorrido para conocer un poco más sobre antes de la fundación de Tenochtitlan. Este libro de Érase una vez, México I, de Sandra Molina y Alejandro Rosas, es realmente una joyita, se los recomiendo. Hay más de un tomo, porque no solo descubrimos nuestra historia de forma muy amena, o sea, está muy rico de leer, sino que cuentan también incluyendo datos curiosos y anécdotas de las tradiciones de la vida cotidiana, cuando las conocen, pero trata de aterrizarnos con las culturas como personas que las vivían. Se los súper recomiendo. A partir de él es que estoy escribiendo esta cápsula. Hace 2.500 años, los pobladores de Mesoamérica lograron domesticar algunos animales, el maíz y algunas otras plantas. Y por consiguiente, empezaron a asentarse en diferentes partes de nuestro país y empezaron a formar diferentes civilizaciones. Antes de eso eran nómadas, ¿no? Es difícil hacer un seguimiento lineal de las diferentes culturas porque unas desaparecían, algunas por causas conocidas, otros por causas desconocidas y había otras culturas, pero a veces no tenemos rastros de ellas. Los olmecas dejaron su historia en la región del Golfo de México. Y de ellos, entre otras cosas, tenemos esas enormes cabezas olmecas, ¿no? Los cuicuilcas se instalaron en el Valle de México y emigraron a diferentes lugares. Y cuando estalló el Xitle, pues tuvieron que irse. Pero ¿sabías que desde esos años en las ciudades construían conjuntos de viviendas que de alguna manera se podrían comparar con la proporción, pero eran muchas, con los multifamiliares que conocemos hoy? Vivían, por ejemplo, alrededor de 20 familias en cada uno. Y entonces se construyeron, después de esto, las ciudades de Tenochtitlan, no es cierto, de Teotihuacán, donde se elevó la gran pirámide del Sol. Y en la zona del Valle de Oaxaca, los zapotecas construyeron Monte Albán. Que Monte Albán llegó a tener 17,000 habitantes, Tuvieron una gran actividad militar y desde la cima, porque Monte Albán está arriba de una montaña, los zapotecas podían visualizar todo el Valle de Oaxaca. También, por ejemplo, aunque estén relativamente lejos, entre Teotihuacán y Monte Albán tenían relaciones de comercio. Pero cuando llegó la decadencia de Teotihuacán, porque bueno, Teotihuacán entró en decadencia, primero los zapotecas sí lograron sobrevivir un poco más, pero finalmente terminó afectándolos también. La más grande aportación de Teotihuacán fue el culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que se relaciona con
o se relacionaba con la agricultura. Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, y cobró forma humana, y entonces fue un gobernante por esas épocas, bueno, antes obviamente, muy sabio y muy justo. Era un sacerdote con poderes, pero como suele suceder, los otros sacerdotes le tenían envidia. Cuando alguien sobresale por algo, los demás muchas veces son envidiosos. Y entonces un día lo emborracharon y Quetzalcóatl, que estaba eufórico porque el alcohol suceden cosas que no están tan buenas, pidió que fuera su hermana a la habitación y pasó la noche con ella. La cruda moral fue tan grande que decidió irse hacia el oriente, hacia el mar, ¿no? Hacia, digamos, el Golfo. Pensaban que se había incinerado y que el fuego y sus cenizas se habían elevado al cielo y ahora se relacionaba Quetzalcóatl con Venus. Pero se pensaba que volvería algún día, porque alguien que se fue regresa. Y por eso es que cuando Moctezuma vio a Hernán Cortés y todo, pensó que era Quetzalcóatl que había vuelto. Había en esas épocas muchas guerras entre las poblaciones, lo que repercutía en que migraran de un lado a otro. Por ejemplo, los mayas se habían ido, pero con la decadencia de Teotihuacán regresaron a Chichén Itzá y ahora también, pero ahora junto con una influencia tolteca, ¿ok? Entonces volvieron a tener un gran auge. Y en este segundo momento resurgieron como la ciudad más poderosa. Por otro lado, la ciudad de Tula también resurgió y era el que impuso la moda, la manera de hacer comercio, tenía una gran influencia cultural y hasta los dioses los fueron adoptando otros. Ellos construyeron el chacmol, que se usó en muchos lugares, ¿no? En la época alrededor del 1200, Tula nuevamente entró en decadencia y los aztecas, que llevaban varias décadas en su peregrinación para buscar la señal para hacer su ciudad, pasó también en ese momento. Entonces, como pareció, en épocas muy cercanas, bueno, pues tuvieron influencia para la fundación de Tenochtitlan de la cultura de Tula. Los aztecas tomaron elementos de las diferentes culturas que había y las incorporaron a la suya, ¿no? Para este momento ya habían pasado más de 4000 años de la primera y cuando empieza la era del Imperio Azteca. Por eso es que, y de ahí acá 500. Espero que esta cápsula te haya gustado. Seguirá haciendo más para que conozcamos un poco de nuestro México. Suscríbete, dale like y te pongo otros enlaces que podrían gustarte. Hasta la próxima.